Cordial salud. En esta ocasión vamos a hablar sobre el ciclo contable. Somos el grupo 3 integrado por Neter Durán, Juan Pacheco, José David Gómez y quien les habla, Nora Beltrán. ¿Cuál es el concepto de cuenta en contabilidad? Es el nombre asignado a un código en especial. También se le denomina ente contable que recibe la información de acuerdo a la naturaleza de la transacción. Ahora vamos a hablar de la partida doble y de la ecuación contable, que ambos métodos están vigentes todavía y son útiles en la contabilidad moderna. Proporcionan una estructura sólida para el registro y análisis financiero y facilitan la transparencia y responsabilidad en la gestión financiera. ¿Cuáles son los elementos de la ecuación contable? Son tres fundamentales: activos, que representan los recursos que posee la empresa; pasivos, que representan las deudas o obligaciones que tiene la empresa; y el patrimonio, que representa el valor neto de la empresa, es decir, la parte que pertenece a los propietarios y accionistas. La ecuación contable se expresa así: activos igual pasivos más patrimonio. Primero, clasificación de las cuentas. Las cuentas se dividen en categorías principales y las más comunes son activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. La segunda es el número de cuenta. Cada cuenta tiene un número o un código único que facilita su identificación y la clasificación. Por ejemplo, 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos. Tercero, el nombre de la cuenta. Cada cuenta debe tener un nombre descriptivo que indique su propósito, como caja, cuentas por cobrar, préstamos por pagar, etc. Cuarto, la descripción. A veces incluye una breve descripción para aclarar el uso y la naturaleza de la cuenta. Esto es especialmente útil en planes para cuentas más complejas. Subcuentas. Dependiendo del tamaño y las necesidades de la empresa, las cuentas pueden tener subcuentas que permitan un mayor detalle. Por ejemplo, bajo activos podría tener cuentas como activos circulares y activos no circulantes. También tenemos el formato de plan de cuentas. El plan de cuentas se puede representar en una forma de tabla donde cada fila representa una cuenta con su respectivo número, nombre y descripciones. Principales cuentas del balance general. Se dividen en tres categorías. Clase 1, que son activos. Los activos corrientes, que vienen caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios y otros activos corrientes. Los activos no corrientes, que son como edificios y equipos, propiedades intangibles, marcas, patentes, inversiones a largo plazo, activos fijos en proceso, otros activos no corrientes. Clase 2, pasivos. Entre los pasivos están los pasivos corrientes, que están las cuentas por pagar, impuestos por pagar, préstamos bancarios y otros pasivos corrientes. Pasivos no corrientes, como son los préstamos bancarios a largo plazo, obligaciones financieras, pasivos por beneficios empleados y otros pasivos no corrientes. Clase 3, patrimonio. Este se refiere primero al capital social, que es el capital suscrito y pagado a las reservas legales y a las reservas voluntarias, a los resultados acumulados, utilidades retenidas, pérdidas acumuladas, y esta clase de cuentas se representan en el balance general de la siguiente manera: activos igual pasivos más patrimonio. Principales conceptos del estado de situación financiera, en los cuales encontramos el activo no corrientes, el pasivo no corriente, el patrimonio o capital social. Partidas que presenta el estado de situación financiera bajo los estándares internacionales requeridos en la taxonomía 2018. Aquí podemos encontrar los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos, los activos biológicos, propiedades de planta y propiedades de inversión. Documento, soporte y el comprobante de contabilidad. En el soporte podemos decir que es un documento que recoge la información sobre transacciones o sucesos económicos.
En el comprobante de contabilidad es un documento interno el cual maneja un código especial establecido por el software contable usado y se elaboran según los requerimientos de la empresa. Soporte de carácter interno y externo. El interno son los que emite la empresa al momento de contabilizar un hecho o un suceso propio de la dinámica del negocio, los cuales se elaboran en las notas de contabilidad. En el externo son los que recibe la empresa de terceras personas. Sirven para su vez para documentar los soportes internos tales como las facturas de proveedores o materias primas. A continuación, les contaré acerca de los libros de contabilidad según el Código de Comercio, en los cuales encontramos libros de actas, libros de correspondencia, libro de accionistas y libro de accionistas y similares. Los libros de contabilidad no tienen un momento específico donde se tenga que emitir. Normalmente se emite cuando se crea la empresa o cuando se cambia de sistema contable. Los libros se deben llevar organizados y cronológicamente. También tiene que tener todos los movimientos y salidas de la empresa. El documento equivalente es un certificado que sustituye la facturación electrónica a estos proveedores que no están obligados a facturar electrónicamente. Este documento equivalente debe tener el nombre de las partes involucradas, la descripción del beneficio y el valor por el cual se está haciendo, para así después cuando se vaya a realizar la declaración de renta, permita que el contribuyente pueda deducir este documento, por este documento. El registro de hechos económicos es registrar en los libros contables todo aquello que afecte el patrimonio de la empresa. Para esto, la identificación debe ser clara, debe tener las cuentas contables, las fechas y debe contar con soportes. El registro de diferencias es la variación que tiene un elemento con el precio real en el mercado. Esto sucede de la depreciación a lo largo del tiempo por provisiones o revalorización del activo fijo del mismo producto. Estos informes generan información sobre la situación financiera de una entidad en un periodo determinado. Para elaborar esto necesitamos un balance general, saber resultados, flujo de efectivo. Bueno, entonces primero hablaremos sobre los informes o reportes que un software contable puede generar. Estos programas son esenciales para simplificar la tarea contable y nos ayuda a emitir diferentes reportes. Algunos de los más importantes incluyen estados financieros, de los cuales son fundamentales para cualquier empresa. Aquí encontraremos el balance general que refleja la situación financiera de un momento determinado y el estado de resultado que muestra el desempeño de la empresa durante un periodo de tiempo, es decir, sus ingresos y gastos. También se emiten el estado de cambios en el patrimonio y el estado del flujo de efectivo. El segundo son los libros contables. Este software genera automáticamente los libros como el libro diario, donde se registran todas las transacciones de manera cronológica, y el libro mayor, que agrupa estas transacciones por cuentas. Reportes auxiliares. Son informes que detallan las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, movimientos de inventario, entre otros. Declaraciones fiscales, el cual ese software contable también genera reportes para la declaración de impuestos, como el IVA o el impuesto de renta. Y por último, lo que son las conciliaciones bancarias, un informe que compara el registro contable de las empresas con sus movimientos bancarios y garantizando que todo cuadre de manera correcta. Ahora hablaremos sobre el informe de gestión. Es un documento clave en el cual funciona para evaluar la salud financiera y operativa de una empresa. Este mismo incluye varios elementos importantes. El primero es el resumen de resultados operativos, en el cual se detallan las actividades comerciales de la empresa durante un periodo. Se analizan las ventas, costos y utilidades.
El segundo son los análisis financieros, en el cual se evalúan indicadores como la liquidez, la solvencia y la rentabilidad. Estos indicadores son esenciales para medir la capacidad de la empresa para pagar sus deudas y generar ganancias. Y el tercero es el análisis de riesgo. Se identifican los principales riesgos económicos que enfrenta la empresa, como los cambios en el mercado o la volatilidad de los precios. Cuarto es las perspectivas futuras. El informe de gestión incluye una previsión de las expectativas para los próximos meses o años, marcando metas y estrategias para lograr mejores resultados. Comentarios del equipo directivo, en el cual, pues, finalmente, los principales directivos de la empresa ofrecen su visión sobre los resultados obtenidos y las acciones a tomar. Libros principales de contabilidad, en el cual tienen objeto de registro en la Cámara de Comercio. En muchos países, los libros contables deben ser registrados y legalizados ante la Cámara de Comercio o autoridades equivalentes. En el caso de Colombia, los principales libros que deben ser registrados son el libro diario, en el cual es el corazón de la contabilidad, ya que en él se registran todas las transacciones diarias de la empresa, de manera cronológica. El libro mayor y el de balances es el que agrupa todas las cuentas contables y muestra los movimientos acumulados por rubros específicos, permitiendo tener una visión más clara de los balances de la empresa. Y lo que son los libros de inventarios y balances, en el cual se registran los activos, los pasivos, patrimonio de la empresa, ofreciendo un panorama detallado de su situación económica. Bueno, en este aspecto es obligatorio emitir los libros auxiliares para explicar los estados financieros. Los libros auxiliares son herramientas fundamentales que detallan las transacciones de cada cuenta específica, como las cuentas para cobrar, las cuentas para pagar o los movimientos de inventarios. Aunque en muchos casos no es obligatorio legalmente emitir estos libros, son altamente recomendados para llevar un mejor control y gestión interna. Estos libros son útiles porque permiten explicar con mayor detalle los resultados que aparecen en los estados financieros principales. Por ejemplo, si en el balance general aparece una cuenta de inventarios, los libros auxiliares nos permitirán ver exactamente qué productos están en inventario, cuántos y a qué precio. Por tanto, aunque no siempre sean exigidos por la ley, proporcionan un mayor control y transparencia para la empresa, facilitando auditorías y análisis contables. Bueno, ahora hablemos de los estados financieros que debe emitir un contribuyente que no aplica a NIF, es decir, empresas pequeñas o personas naturales que no están obligadas a seguir las normas internacionales de información financiera. Los principales estados financieros que se deben emitir son balance general, en el cual este informe muestra la situación patrimonial de la empresa, es decir, sus activos y pasivos y patrimonio en un momento específico. Ayuda a conocer qué tiene y qué debe la empresa. Estado de resultados, también conocido como estado de pérdidas y ganancias, y en este informe muestra los ingresos obtenidos, los costos y gastos de la empresa durante un periodo. Esto de cambios en el patrimonio detalla las modificaciones en el patrimonio de la empresa a lo largo de un periodo, reflejando las entradas y salidas de capital. Y por último tenemos las notas a los estados financieros. Aunque no siempre son obligatorios para contribuyentes que no aplican al NIF, es recomendable incluirlas para brindar más detalles y explicar las cifras que aparecen en los estados financieros. En resumen, aunque no apliquen a NIF, los contribuyentes deben llevar un control claro de su situación financiera para cumplir con las obligaciones legales y mantener lo que es, básicamente, un muy buen control y manejo con respecto a la parte contable.